Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe, ¿todo bien? Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hola. Bueno, antes de que comencemos con la clase del día de hoy, cuéntenme si han organizado, si van a viajar la semana que viene, quienes puedan. Creo que Pauline era una de ellas, pero bueno, cuéntenme quién más va a ir finalmente, si es que han podido organizar. No, nadie. Ha estado complicado entonces. Gracias, Josefina, por responder. Bueno, para ir comenzando, en primer lugar, tengo un mail en base al problema número 2, Gastón, cuando finalice la clase, te contesto. Bueno, hoy vamos a hablar también de todas aquellas dudas que contengan en relación a la resolución del problema, ¿sí? Cuya fecha de entrega es para el día sábado. En relación al problema número 1, ya lo estuvimos viendo con Mariano, disculpen la demora en la corrección, pero ya estarán para finales de esta semana todos corregidos y las presentes devoluciones cargadas. Así, saben cómo les ha ido a todos. En general, hemos visto un muy buen nivel en materia de análisis y de criterios de presentación, así que en ese aspecto esperamos que haya un mismo nivel a la hora de la resolución de este problema. Hoy vamos a hablar sobre responsabilidad internacional por actos no prohibidos, que era el tema que nos había quedado pendiente. No es un tema muy largo, es de características bastante generales, así que vamos a abordarlo para luego que quede el espacio de la clase, ¿sí? Para el resto de preguntas que tengan y cuestiones específicas que deseen abordar en relación al problema, quienes ya hayan estado trabajando en consecuencia. Antes de iniciar, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Ok, vamos a comenzar entonces. Sí, todo bien, todo bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, responsabilidad internacional por actos no prohibidos. Bueno, ya han estado hablando con Mariano en materia de responsabilidad internacional, ¿sí? Así que el día de hoy, vamos a ver específicamente cuáles son las características que han de diferenciar, a este criterio en relación Profe, a se lo le que apagó la concierne. cámara. A ver. Está sin cámara, me parece.
A mí no me parece la imagen. A ver, ¿ahora me ven? No, ¿Me tampoco. escuchan bien? Aparece No, el no, no video. se ve, profe. Se escucha, pero no se ve. A ver qué sucede. A ver, aguarden que me fijo configuración de video. Ahí me están viendo porque yo me veo. No, no, profe. No. Cuando compartió se dejó de ver la pantalla. A ver qué sucede. Disculpen, ya lo solucionamos, ¿eh? Ahí veo que se me prendió nuevamente. Sí, Sí, ahora sí, ahora profesora. sí. Bien, perfecto. Escucharme me escuchan bien, ¿no? Que es lo importante también. Estimo que sí. Sí, perfecto. Bárbaro. Muy bien, hablábamos entonces de responsabilidad internacional, ¿sí? Lo tratado hasta el momento en el marco del cuatrimestre ha estado basado justamente en lo que tiene que ver con la ilicitud, ¿sí? La violación por parte de los estados de obligaciones, ¿sí? De carácter primario dispuestos en el marco de tratados, de la costumbre internacional, de las fuentes del derecho internacional, como ya lo hemos venido tratando a lo largo de todas las clases, lo cual implica justamente, ¿sí? el deber de reparar por parte del Estado frente a esta obligación primaria que ha resultado violada y que genera, por lo tanto, un segundo nivel de obligación, entendido como obligación secundaria, este deber de responder el daño causado en consecuencia y restituir las cosas al estado anterior ante el hecho de la violación específica que se hubiere producido. En el marco, sí, siempre de un acto ilícito, que fue el que dio paso a la generación de este perjuicio y a su consecuente reparación por parte del Estado, este deber de reparación por parte del Estado. Hoy en día vamos a hablar en base a lo que tiene que ver con la responsabilidad internacional que también se le adjudica al Estado en este caso, pero por actos no prohibidos, es decir, aquellos daños que se producen, ¿sí? A partir de determinadas actividades que no implican una violación a una obligación internacional. No hablamos de una violación a una obligación internacional, sin embargo, se puede generar un perjuicio, es decir, un daño en particular por medio del cual el Estado igualmente tiene que tener que responder. Avanzo a la próxima. Esperen que se los pongo entero. Así se ve mejor. Ahí está, ahora sí. Decíamos entonces, responsabilidad internacional por actos no prohibidos y esta diferenciación fundamental en materia de responsabilidad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que esta responsabilidad, tal como surge, parte sí tiene su origen en un riesgo dado por una determinada actividad humana que se ha llevado a cabo, ¿sí? A través de una actividad que resulta ser peligrosa, pero que sin embargo los estados, ¿sí? Aceptan la realización, el desarrollo de las mismas como tales, porque justamente han de delimitar algún tipo de beneficio para la sociedad, ¿sí? Hablamos de actividades que implican una utilidad a nivel social, pero que sin embargo justamente pueden implicar en consecuencia la producción de algún tipo de daño específico. Son actividades lícitas, ¿sí? Debido a esta utilidad que tienen para la sociedad, sin embargo, justamente, más allá de las precauciones debidas, ¿no? Que tienen que tenerse a la hora de evitar accidentes específicos que puedan generarse en este aspecto, bueno, tenemos que tener en cuenta que igualmente han de poder producir un daño específico, y en este marco
hablamos de una relación causal que existe, en este caso, entre el incidente específico y el daño que se ha establecido como tal, y de allí el deber, sin más, entonces, de indemnizar el perjuicio causado específico por parte del Estado. De allí el deber de responder. Bueno, ¿cómo hemos evolucionado en este aspecto? ¿Cómo el derecho internacional ha llegado a este criterio específico en materia de respuesta y de responsabilidad por el riesgo, por el daño generado? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta, como siempre, el rol de la Comisión de Derecho Internacional, ¿sí?, de la CDI, a través de la solicitud específica que, por supuesto, en este marco siempre ha realizado la Asamblea General de Naciones Unidas, y el rol, ¿sí?, que se le ha dado en consecuencia en este caso. En primer lugar, a Robert Ken Bachter, era un relator especial en este marco que fue justamente solicitado para elaborar 5 informes específicos. Tenemos que pensar en esta materia en un marco no de codificación, ¿sí?, que no existe actualmente como tal, pero sí en lo que hace al desarrollo progresivo del derecho internacional. Este concepto tan importante que venimos trabajando, ¿sí?, a lo largo de toda la cursada, y que tiene que ver justamente con el rol específico que se le ha dado en este marco a la responsabilidad internacional por la comisión de este tipo actos que justamente tienden a considerar peligrosa conforme a la actividad que estamos desarrollando. Bueno, lo vemos claramente en el Power de qué tipo de actividades justamente estamos hablando en este aspecto, ¿sí? Transporte de petróleo por mar, todo lo que tiene que ver con explotación offshore, actividades nucleares, espaciales. Fíjense que hablamos de un aumento o responsabilidad en materia de riesgo que también está adjudicada específicamente al avance propio de las tecnologías. Fíjense que por allí es desde donde se requiere justamente la existencia de un desarrollo progresivo en la materia de carácter internacional, por supuesto, porque cada uno de los estados lo que hacen es, bueno, celebrar diferentes tratados en estas materias, ¿sí?, específicas, en materia de energía nuclear, por supuesto, todo lo que tiene que ver con actividades nucleares, espaciales, el transporte de materiales radioactivos. Cada una de estas materias están reguladas, ¿sí?, en tratados específicos, por medio de los cuales los estados justamente se vinculan, se comprometen, y bueno, eso hace justamente a un marco, un criterio donde la comunidad internacional toma un camino, actúa en conjunto, siempre en la prevalencia a lo que hace, sí, el respeto por los valores y los principios fundamentales dispuestos en la Carta de Naciones Unidas y demás tratados internacionales en materia de derechos humanos, todo lo que hace, sí, a lo que hemos hablado en materia de valores fundamentales para la comunidad en su conjunto, la comunidad internacional, en materia de la preservación de la paz y la seguridad internacionales, la vida y la dignidad de las personas. Bueno, en este marco es que justamente en este desarrollo se celebran este tipo de tratados y en consecuencia la responsabilidad del Estado frente a los posibles riesgos que pueden producirse en este marco a la hora del desarrollo de tales actividades. Acá tenemos que además tener en cuenta que si bien existen estos tratados específicos, vamos a hablar de esta cuestión relacionada con la persona, el tercero que explota, ¿sí?, la actividad específica, por ejemplo, en lo que hace a petróleo, ¿sí?, una explotación offshore, cuestiones que surgen en nuestro estado. Bueno, tenemos hoy un debate muy interesante en ese aspecto que se está llevando a cabo en la Cámara Federal relacionado con la explotación offshore muy cerca de nuestra costa, ¿sí?, nuestra costa marplatense, lo que ello significa, el rol del Estado allí también en materia de responsabilidad frente a los daños que puedan ocasionarse. Acá tenemos un claro ejemplo de cómo justamente el Estado ha de tener que responder más allá de la responsabilidad que le inculca, ¿sí?, al explotador privado de este tipo de actividad, con los seguros correspondientes que tenga, pero que no deja de tener acá un rol fundamental el Estado, más allá del deber de vigilancia que debe, por supuesto, mantener en consecuencia,
pero teniendo en cuenta, ¿sí?, a su vez, más allá de este rol de vigilancia, de minimizar los riesgos posibles, esta figura fundamental por medio de la cual se le acredita responsabilidad al Estado, y que está dada por el hecho de que la actividad justamente ha de desarrollarse, ¿sí?, en el marco de su territorio. Eso es lo que da la pauta específica que genera responsabilidad al Estado en consecuencia, si es que se produce algún tipo de daño en el marco del desarrollo de esta actividad específica. Y bueno, hablando un poco de esto, vuelvo ¿sí?, al año 1978, a esta solicitud de la Asamblea, y estos informes que habían sido dictados por el relator especial en consecuencia, donde, bueno, en ese momento, dentro del plan esquemático, ¿sí?, que había desarrollado este relator, justamente basaba las obligaciones del Estado en todo lo que tenía que ver en materia de, bueno, en primer lugar, evitar el daño consecuente que pudiera producirse, minimizar y reparar, más que nada, todo daño de índole transfronterizo, sensible, justamente que pudiera producirse en materia de aquellas actividades que se desarrollaran tanto en su territorio como que estuvieran bajo su control. Acá tenemos dos puntos específicos que hacen a la acreditación de responsabilidad en este caso. Por un lado, la existencia de que esta actividad se esté llevando a cabo en el territorio del Estado, o que justamente estemos frente a una actividad que se encuentre bajo control de dicho Estado, y de allí el deber, por lo tanto, de responder del mismo. Las principales vicisitudes que se dieron en este marco a la hora de lo que fue el tratamiento de estos puntos específicos, bueno, más allá de dar acá ópticas muy doctrinarias en materia de lo que hacía al carácter que se le otorgaba esta responsabilidad en materia continua, y hablar, lo que hablaba este relator era de la obligación justamente de prevenir y la de reparar aquellos daños, ¿sí? Dando, podríamos decir, más allá de la importancia y la naturaleza, ¿no?, que tenía la actividad a desarrollarse y el rol fundamental también para o sea, lo que hace a la industria del Estado frente a este tipo de actividades que se desarrollan, ¿sí?, y las ganancias que implican en consecuencia, bueno, justamente basar el nivel de negociación entre partes a la hora de establecer regímenes de compensación en frente a la responsabilidad, ¿sí?, que le genera al Estado. Acá tenemos que pensar en características particulares que hacen a la diferenciación cuando hablamos de responsabilidad internacional por la comisión de un acto ilícito frente a la responsabilidad internacional por actos no prohibidos. Justamente cuando charlamos, bueno, lo han hecho con Mariano en esta primera parte del segundo problema, en relación a la responsabilidad internacional de los Estados por la comisión de actos ilícitos, teníamos que tener en cuenta justamente lo que establecía el proyecto de la CDI en consecuencia en materia de frente a qué tipo de situaciones específicas los terceros podían proceder justamente a inculcarle, ¿sí?, responsabilidad al Estado frente a la comisión de un acto ilícito, ya sea que estas personas resultaran ser agentes del Estado como tal y lo responsabilizan en ese marco, ¿sí? El rol de terceras personas que actúan como agentes del Estado en representación del Estado como tal, que cumplen una función del Estado en ese momento, ¿sí? Todas cuestiones específicamente delimitadas por el proyecto de la CDI. Pensemos en nuestro problema, y en este marco, bueno, justamente cuando el Estado lo que hace es arrogar como propio, ¿sí?, acciones ilícitas cometidas por terceros. Pensemos, nuevamente repito, en nuestro problema, en la jurisprudencia, ¿sí?, en relación específica a lo que fue el caso de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, y cómo justamente en este caso, bueno, las entidades gubernamentales toman una determinada postura frente a los actos cometidos por los estudiantes en la toma de la embajada, ¿no? Y de allí, bueno, que esta responsabilidad que en un primer principio podía considerarse en carácter individual, ha de ser justamente adjudicada
al Estado por el rol activo que toma el Estado en consecuencia frente a este tipo de hechos. Bueno, esta cuestión específica, que la vamos a ver cuando hablemos justamente de daños jurídicos, y así se lo establece, así se lo consigna, no es un marco que se dé en este aspecto en la responsabilidad justamente por actos no prohibidos. No hablamos acá específicamente de una acción que, si bien por supuesto el Estado toma como tal porque autoriza la explotación offshore, por ejemplo, en materia de lo que hace al petróleo específico, bueno, eso ya no es que resulte suficiente frente a un daño ocasionado, que frente a una actitud tomada por el explotador, este implica que ya no tiene que resolver y el Estado ha de hacerlo. Quiero intentar ser lo más clara posible en este aspecto y por favor me interrumpen y lo tratamos específicamente. El solo hecho de que esta actividad se desarrolle en el territorio o esté bajo control del Estado ya resulta suficiente para que exista esta responsabilidad. No hablamos de acciones específicas de terceros que son inculcadas al Estado en materia de responsabilidad por la existencia de una negligencia, que si la hubiere por parte del Estado, podríamos estar frente a la presencia de un acto ilícito y el deber de responder. Pero es otra característica específica que nos lleva más a lo que tiene que ver con la responsabilidad internacional del Estado por la comisión de un acto ilícito. Acá hablamos de responsabilidad por el solo hecho de que la actividad se lleva a cabo en su territorio. Y así, avanzando entonces en este marco jurídico de evolución del tema, es que justamente en la en el 33º periodo de sesiones, 37º, perdón, periodo de sesiones y de la Asamblea en este caso, justamente la Comisión hizo un cambio a la hora de tratar esta cuestión en quién llevará a cabo justamente como relator especial los próximos informes relacionados a la hora de establecer, bueno, de qué forma se iba a justamente codificar esta materia, y allí a intervenir, la Asamblea selecciona a Julio Barbosa, ¿sí? En este caso un doctor argentino que es el que interviene. Bueno, en este aspecto les recomiendo la obra específica donde él trata este tema, y en su plan esquemático él habla específicamente de qué es lo que debe entenderse por responsabilidad objetiva en este aspecto, en relación al rol del Estado, ¿sí? Y acá se hace principal hincapié, que luego va a dar paso al proyecto que vamos a analizar hoy en día en materia de prevención del daño fronterizo resultante de actividades peligrosas, donde él otorga justamente a esta responsabilidad objetiva por parte del Estado en esta figura u obligación primaria, ¿sí? Justamente, en primer lugar, a una oposición a la negociación entre partes a la hora de la determinación de la responsabilidad, y también en base a la consideración de la responsabilidad internacional del Estado en materia de violación de obligaciones de notificación, negociación y prevenciones del daño, que también son puntos muy específicos que tienen que abordarse a la hora de determinar la específica responsabilidad del Estado en esta materia, y la determinación, que es lo que veremos a continuación, de qué entendemos por daños significativos y qué características del daño tienen que darse como tales, justamente a la hora de establecer qué tipo de actividades pueden resultar peligrosas como tal, a los efectos de la respuesta del Estado en consecuencia, la existencia de un riesgo probable, siempre y cuando el mismo sea de carácter previsible, y en ese aspecto justamente ver todo lo que tiene que ver con daños transfronterizos, es decir, situaciones en el marco de actividades peligrosas que por supuesto afectan, ¿sí?, a terceros estados, ya sea por cuestiones de carácter limítrofe, cuestiones geográficas. Aquí es donde mayormente, comúnmente, vemos reflejada la responsabilidad internacional del Estado por actos no prohibidos, justamente en este punto principal, cuando los daños, si bien han de generarse, por ejemplo, en territorio del Estado,
hay consecuencias, ¿sí? Hay consecuencias perjudiciales para el Estado vecino, y de allí el deber del Estado de responder en consecuencia. Lo mismo sucedería frente a una determinada actividad que no se encuentra en su territorio, o sea, en el territorio del Estado, pero sin embargo, esta actividad que se está desarrollando como tal produce, ¿sí?, efectos en el territorio de otro Estado, y la misma se encuentra bajo su control. De allí estas características que, insisto, son fundamentales y que hacen justamente a la acreditación de responsabilidad en consecuencia. Bien, vamos a avanzar un poquito. Esto es lo que hablábamos, la atribución de conducta al Estado. Esto es fundamental. ¿Frente a qué hechos específicos hemos de acreditar, atribuir conducta al Estado en consecuencia? Tengamos en cuenta que justamente cuando hablamos en el ámbito de la responsabilidad por hechos ilícitos, justamente esto que venimos diciendo, se atribuye la responsabilidad al Estado consecuentemente frente al hecho de que determinadas personas actúan en uso del poder público y en nombre del Estado, bajo la dirección y control de funcionarios públicos, o estos hechos específicos, como los del problema número 2, que pueden justamente derivar en esta adjudicación de responsabilidad al Estado como tal frente a la comisión de un hecho ilícito. En todos aquellos tratados, acá tenemos la diferencia donde se establece la responsabilidad, que se conoce como sine delicto, ¿sí?, sin que exista un acto ilícito como tal, las conductas que originan el daño no se atribuyen al Estado originariamente, sino que las obligaciones que lo incumben como tal, ¿sí?, son justamente actividades que han de ser desarrolladas bajo su jurisdicción o control. Solamente acá, bueno, les pongo este ejemplo específico donde sí, justamente está indicada la responsabilidad directa en este marco de los daños que pudieran ocasionar el envío de objetos espaciales, ¿sí? El propio Estado es el que envía, por ejemplo, un satélite al espacio, y bueno, la caída, ¿sí?, de determinado objeto en el territorio de otro Estado, las consecuencias, por supuesto, que puedan generarse en este aspecto, son abordadas y solventadas específicamente por el Estado en cuestión, ¿sí?, que el Estado que envió el determinado objeto espacial al espacio en consecuencia, como veníamos charlando. Entonces, bueno, en ese marco, ahí sí tenemos específicamente un tratado que delimita la responsabilidad internacional del Estado, aun cuando no estemos hablando de una actividad o un hecho ilícito, por supuesto que no lo es, pero las consecuencias que pueden generarse frente a la caída del satélite en el territorio de otro Estado, y no sé, que impacte en una casa de un nacional, en donde sea que impactare, que pudiera ocasionar cualquier tipo de daño, bueno, el Estado que lanzó justamente dicho objeto es el que ha de tener que responder por todos los daños que se hubieran ocasionado en consecuencia. Bien, hablando acá específicamente en materia de daño, tenemos en este marco ciertas similitudes con lo que es en este aspecto el proyecto de responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos, porque tampoco se le otorga al daño en realidad una figura fundamental, ¿no? Por lo menos en lo que hace al proyecto de responsabilidad en materia de hechos ilícitos. Seguramente han analizado con Mariano el rol de la culpa en este aspecto, y la existencia veraz de un daño para que se tenga que responder como tal por parte del Estado. Esto hace también una de las características fundamentales que invoca a la responsabilidad de los Estados por la comisión de actos ilícitos, en lo que tiene que ver con esta cuestión de no solo cesar, ¿sí?, en la violación de la obligación primaria que está llevando a cabo con las consecuencias que ello implican, sino que la reparación a su vez implica en este caso que justamente
retornen las cosas a su estado anterior, ¿sí? Anterior a la violación correspondiente. Vuelvo, por ejemplo, al caso que estuvimos hablando en relación a la embajada de Teherán, la toma de la embajada en este caso, donde una de las medidas, ¿sí?, que dispuso específicamente la Corte Internacional de Justicia al momento de la sentencia, fue que justamente, bueno, lo primero que ordenó, más aún que lo hace como medida provisional, fíjense, el rol que tiene en este caso, el hecho de que se devolviera en forma inmediata, ¿sí?, la embajada y los consulados que habían sido tomados en ese momento a los Estados Unidos. Bueno, esa era una medida que debía realizarse en forma inmediata, obviamente con la consecuente y anterior, por supuesto, puesta en libertad de los rehenes que habían sido tomados. Pero, ¿esto qué implica? Justamente regresar los hechos al estado anterior al momento de la violación que se está produciendo. Bueno, en este caso, el daño es una condición sine qua non, ¿sí? Es fundamental y que pone en movimiento, ¿sí?, el mecanismo de lo que se denomina la norma primaria y que hace exigible la prestación de indemnizar. Vuelvo a esta diferencia. Cuando hablábamos de actos ilícitos, la existencia de una norma primaria, la violación a la norma primaria genera una segunda obligación, una obligación secundaria que es el deber de responder. En el caso de la responsabilidad por la comisión de actos no prohibidos, no tenemos la existencia de una segunda o necesidad de una segunda norma creada sobre la cual el Estado tiene que responder en consecuencia, sino que la misma norma primaria, ¿sí?, es la que contiene justamente esta obligación de indemnizar ante la producción de un daño específico por la actividad que se hubiere producido. Por eso no hablamos, como charlábamos hace un ratito, sobre la existencia de un daño jurídico. Aquí no hay un daño jurídico como tal, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? Que no es condición, ¿sí?, de la reparación cuando se trata de responsabilidad por ilicitud, que sí sucede en este marco la existencia de un daño jurídico como tal, pero no exige justamente la existencia de un daño material para que esa responsabilidad surja. Cuestión que resulta sí ser palpable en el marco de la responsabilidad internacional por hechos no prohibidos. Aquí sí tenemos la existencia de un daño material específico que tiene que ser resarcido. En cambio, cuando hablamos de un hecho ilícito, no necesariamente tiene que producirse este daño material como tal. El Estado, frente a una determinada actitud que lleve a cabo, sin que implique un daño material efectivo en consecuencia y el deber al menos de indemnizar por ese punto específico, ha igualmente de generar responsabilidad y el deber de responder. Este es otro de los puntos fundamentales que hacen a la diferencia, sí, existente a la hora de establecer el daño y el deber de reparar por parte del Estado en consecuencia. Es en este marco, y avanzando un poquito frente a lo que veníamos charlando, bueno, al final hice un poco un mix entre lo que tenía que ver con estas características específicas que tienen que darse para que estemos ante la acreditación de responsabilidad al Estado y su deber de responder frente a la comisión de hechos ilícitos, y cómo estas normas han ido evolucionando con el paso del tiempo. Regreso a este punto, habíamos hablado del rol fundamental de Julio Barbosa en este marco, les vuelvo a recomendar la obra que tiene en consecuencia, donde habla sobre cada uno de estos puntos, es un análisis muy interesante. Comentarles que en el año 1997 se continuó trabajando, acá bueno, ya estamos mucho más avanzados, ¿sí?, en lo que hace el periodo de sesiones sobre este punto. Aquí ya se habla de prevención, de responsabilidad, ya en marcos separados. Por un lado se provee a la prevención del daño y por el otro a la responsabilidad frente a la comisión del daño. Fíjense cómo va evolucionando
en la materia en consecuencia, y el deber de regular las obligaciones del Estado. En primer lugar, tendientes a prevenir la producción de daños transfronterizos, y luego el deber, bueno, una vez que ya se produjo el daño como tal, que se habrá de analizar, por supuesto, en este marco la existencia o no de negligencia, ¿sí? Porque acá siempre hablamos del rol del Estado como sujeto que tiene la función de contralor, ¿sí? Justamente de controlar que se cumpla en el marco previsto por la ley y los estándares, tanto nacionales como internacionales, de todas las normas específicas que corresponden justamente al desarrollo de la actividad peligrosa de la que se trate, que, bueno, siempre lo vemos de este lado. Existe una utilidad pública en consecuencia y por eso es legal y se establece, se desarrolla como tal, pero siempre dentro de un marco específico, ¿sí? Que no afecte al resto de derechos que se corresponden en consecuencia. Pensemos hoy en día en este tipo de normativas y lo que hace a el cuidado del medio ambiente. Bueno, los debates que tenemos para hablar en consecuencia, cuando hablemos justamente de todo lo que tiene que tratarse en materia de medio ambiente internacional, el rol de los estados, los intereses de los estados en consecuencia, bueno, hacen justamente a este tipo de normativa fundamental donde hablamos del rol de la responsabilidad internacional del Estado. Lo que hace a la gestión de los recursos naturales. Pensemos en ese punto y lo que sucede hoy en día, ¿sí? en este marco a la hora del establecimiento de estándares, medidas, lo que se ha trabajado en París oportunamente, los objetivos de desarrollo sostenible, lo que ha significado que en su momento grandes potencias se pusieran de acuerdo, las principales potencias contaminantes, pensemos bueno, en Estados Unidos, en China, lo que sucedió en su momento con Donald Trump hace poco tiempo, ¿sí? Bueno, hace cuántos, no recuerdo bien hace cuántos años fue esto, pero un promedio de 3, 4 años, cuando justamente Estados Unidos se retira del Tratado de París y lo que significaba en ese momento para reducir la emisión de gases en el marco de lo que es el efecto invernadero y el cambio climático. Bueno, hablamos de todos estos marcos de responsabilidad, porque dentro justamente inserto de dichos estados en el territorio de los estados o bajo su control, han de justamente ejercer estas empresas con todas estas características que hacen a la explotación, por ejemplo, de los recursos como tales. Y de allí la necesidad entonces de que exista regulación en consecuencia que genere responsabilidad al Estado. Son un montón de cuestiones que deben analizarse cuando las llevamos al caso concreto, y de allí siempre volvemos a este punto, ¿sí? A cuestiones que hacen a materia de política internacional, los intereses de los estados en consecuencia, y el deber, por supuesto, de actuar diligentemente por parte de los estados en este marco. Bueno, es así que se continuó trabajando a lo largo del tiempo en todos estos puntos, hasta que se llega así en el año 2001, donde la CDI, la Comisión de Derecho Internacional, ha de aprobar este proyecto sobre prevención de daños fronterizos causados por actividades peligrosas. Bueno, acá estamos hablando específicamente de un marco de daños, ¿sí? Que puede darse con estas características que les comentaba, más lo llevamos a un marco de índole geográfico, países vecinos, u actividades, ¿sí? Que estén bajo el control del Estado y que puedan afectar a otros. En este aspecto, el proyecto lo primero que establece en este aspecto es que el mismo de aplicarse a actividades no prohibidas por el derecho internacional que entran y en el riesgo de causar por sus consecuencias físicas un daño fronterizo sensible. Y por supuesto se basa en analizar en cada una de estas características. ¿Qué se entiende por daño sensible? Cuestiones que, por supuesto, han de ser tratadas posteriormente en el caso específico. ¿Qué entendemos por justamente un daño sensible? Bueno, actividades ultra peligrosas, actividades nucleares, justamente hablamos de actividades ya que puedan generar hasta una baja probabilidad
de la existencia de un daño de tipo catastrófico. Bueno, no pensemos, ni si nos vamos a otro punto ya, que roza el ilicitud, no va por acá el tema de la guerra, no me meto en ese marco porque no tiene una connotación con esta temática en particular. Sí pienso en lo que implica, ¿sí? La actividad nuclear y el deber de justamente normativizar en consecuencia, y que existe, ¿no? Por supuesto, la normativa y a la cual la mayoría de miembros de la comunidad internacional se han vinculado como tal, debido a, bueno, los efectos que podría ocasionar, ¿no? Pensemos en ese marco. Pero bueno, volviendo a lo que hace el proyecto, ¿sí? Dentro de las prescripciones fundamentales que en este aspecto se receptan en el proyecto, más allá del ámbito de aplicación, sí, de su normativa, que se los dejé establecido frente a qué puntos específicos es sobre el cual ha de tener que responder. Bueno, por supuesto los estados han de deber tener que tomar todas las medidas apropiadas que impliquen prevenir y minimizar cualquier tipo de daño transfronterizo sensible que pueda ocasionarse. El deber de cooperación, siempre existe como tal, ¿sí? En el marco de los principios y propósitos de la Carta, y también se establecen en cada una de estas medidas, tanto este nivel de cooperación que tiene que existir entre estados, como así también ante las respectivas organizaciones internacionales, si pueden pedir algún tipo de informe en particular, que así lo requieran a la hora de establecer si estamos frente a un determinado daño, y las características de ese daño en particular, porque ante la existencia de cualquier tipo de conflicto, ¿sí? Pensemos en el rol de la Corte Internacional de Justicia, también los tratados pueden disponer mecanismos de índole arbitral, como también hemos tratado a la hora de resolver este tipo de cuestiones. También se puede acudir a un marco de arbitraje donde los estados finalmente habrán de dirimir estas cuestiones. Bueno, por supuesto, la obligación de implementar a través de mecanismos legislativos, administrativos y de monitoreo un sistema de autorización previa para todas aquellas actividades de importancia basada en la realización de la evaluación del impacto ambiental. Bueno, vamos un poco a lo ideal y lo que debiera existir. Tenemos que reconocer que hoy en día hay un desarrollo progresivo mucho más profundo. Este proyecto es del año 2002, como les contaba, y bueno, cada vez es más el nivel de conciencia y de necesidad, ¿sí? De abordar estas cuestiones, debido a, bueno, las catástrofes que estamos viviendo, ¿sí? A nivel ambiental, y que requieren de la toma de medidas urgentes por parte de los estados en consecuencia, ¿sí? De allí, por supuesto, el rol principal de la debida diligencia que debe existir por parte del Estado. ¿Qué se entiende por debida diligencia conforme al proyecto? Bueno, justamente una conducta propia de un buen gobierno. Esto me recuerda al buen padre de familia que estudiábamos en materia civil. Pero bueno, justamente en ese momento ha de utilizarse este término, entendiendo, sí, por supuesto, determinados factores que el Estado debe tomar en consideración a la hora de justamente determinar, bueno, qué tipo de actividades pueden llevarse en su territorio, los recursos disponibles del Estado en consecuencia, la naturaleza de las actividades desarrolladas, y bueno, realizar la necesidad íncita esta de realizar, por supuesto, este tipo de estudios en materia de impacto, de las consecuencias del desarrollo de tal actividad, y frente a ello el daño que pudiere producirse. Bueno, el Estado tiene que tener en cuenta todas estas variables a la hora de la aprobación de una actividad que resulta peligrosa, que resulta riesgosa, más allá de la utilidad que implique, pero bueno, siempre sopesando el nivel de impacto y de responsabilidad que tiene que existir en consecuencia, y la afectación en definitiva a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Es un marco de políticas de Estado que justamente todos los estados lo debieran tener como tal, y bueno, de allí que hacen al crecimiento del Estado en un marco sostenible y de respeto por, bueno, a lo que hace al medio ambiente, si hablamos en este marco, pero lo que hace a su propia población, ¿no? Bueno, todas cuestiones muy interesantes
interesantes sobre las cuales abordar en un montón de temáticas y que pueden llevar a muchas aristas conforme el marco en el que estemos hablando. Bueno, en materia, un poquito más como para ampliarles, en materia de principios de cooperación entre estados, que es lo que se establece, la evaluación de riesgos, de daños transfronterizos sensibles que puedan causarse en base a la actividad específica. Por supuesto, frente a la producción de un daño que se hubiera ocasionado, ¿sí? De que el Estado toma en conocimiento, bueno, lo primero que tiene que hacer, por supuesto, es notificar, ¿sí? al Estado transfronterizo, al Estado vecino que pueda haberse perjudicado en este aspecto, justamente notificarlo a fin de que tome, bueno, las medidas que considera adecuadas frente a este daño que se hubiere ocurrido, pero allí el deber de intercambiar, ¿sí? La información disponible que existe en materia de la actividad que se realice, en primer lugar a los efectos de prevenir, o sea, la propia palabra, el verbo lo indica, de prevenir el daño específico, ¿sí? Este es el primer rol, a los fines de prevenir. Una vez ocurrido el daño, bueno, a los efectos de minimizar, ¿sí? En su máximo posible las consecuencias que pudieran generarse, más allá de el deber de responder por parte del Estado donde se hubiera originado el daño consecuente con estas características que venimos hablando. Por supuesto, la obligación de informar al público en general, ¿sí? A sus ciudadanos, que puede resultar afectados sobre la actividad, sus riesgos, el daño que puede ocasionar. Bueno, acá regreso mucho a lo que tiene que ver la actividad de la minería, lo que significa, el rol acá de las organizaciones y las organizaciones no gubernamentales. Hablo en este caso en el marco de también la defensa, ¿sí? De los derechos de las poblaciones donde se llevan a cabo este tipo de actividades con las consecuencias que significan. Hoy en día lo vemos muy, muy latente en materia de extracción de minerales, lo que significa la utilización de agua potable en consecuencia. La próxima guerra va a ser por el agua, por este recurso tan preciado, ¿sí? Y no hablamos de, bueno, faltan, no sé, 100 años para que esto ocurra. No, estamos hablando de periodos de 50, 60 años con suerte, fíjense, o sea, las previsiones son a muy corto plazo y, bueno, hoy en día hacían de ser las consecuencias también, pero uno lo piensa muy lejano y no, son situaciones que han de ocurrir a la vuelta de la esquina con las consecuencias que significan, ¿sí? De allí el deber de protección, de preserva, de cuidado de nuestros recursos naturales. Fíjense en este aspecto lo que significa América Latina, ¿sí? En su conjunto. De allí el rol de las potencias que llegan, bueno, ahí tenemos mucho para analizar en otro marco. Pero bueno, pensemos sí, lo que significa y de allí valores fundamentales, en primer lugar, en lo que hace a la soberanía de los estados, ¿sí? La necesidad de políticas de Estado por parte de nuestros gobiernos en consecuencia a la hora de la preservación, la protección, el fomento de los recursos que no hacen más que a la defensa y protección de los derechos humanos, ¿sí? Bueno, es toda una connotación muy, muy importante que lleva a un análisis en materia económica, bueno, mucho más amplio en un marco macroeconómico, en lo que significa América Latina en consecuencia, el rol que debiera tener, la postura que debiera tener América Latina en consecuencia, un poco para charlar en el rol de China en Latinoamérica, más allá de cuestiones que muchas han menguado en relación a lo que fue la pandemia con todo lo que ello ha significado, ¿no? Pero el avance chino en este aspecto sobre América Latina, muchos pensadores, muchos autores hablan de una reprimarización de
lo que hace a los recursos en este marco. Ya en un primer lugar lo teníamos en lo que significó en su momento, bueno, de Estados Unidos, este rol que se le dio siempre a América Latina, y hoy lo que significa China también, frente a los acuerdos que los estados celebran, por supuesto nuestros gobiernos celebran en consecuencia, pero donde resulta fundamental figuras regionales mucho más fuertes. Bueno, hoy en día, si pensáramos en el Mercosur, no estamos en la mejor de las posiciones, pero la necesidad de que existan posiciones regionales mucho más fuertes en este marco, organismos regionales que tengan un rol fundamental, donde justamente se pondere desde otro lugar y se proteja desde otro lugar, ¿sí? Los intereses de todos de los ciudadanos, hablando como Estado en este marco, y por supuesto la defensa de nuestros recursos en consecuencia. Bueno, lo hablo muy, muy ampliamente y general frente a un montón de situaciones que pueden justamente plantearse y que hoy en día asimismo se suceden. Bueno, regresando, por supuesto, la obligación de los estados, del estado de origen, de prepararse frente a cualquier emergencia en materia de cooperación con el estado que pudiera verse afectado, notificar, esto ya habíamos charlado, el daño que pudiera haberse producido, ¿sí? A los fines de facilitar toda la información pertinente para que se minimicen los riesgos en consecuencia, y por supuesto la obligación de resolver, ¿sí? Cualquier tipo de controversia que pudiera surgir en relación a la interpretación o aplicación de este proyecto en consecuencia, por supuesto siempre en un marco de medios pacíficos establecidos por la Carta de Naciones Unidas, puntos que ya hemos hablado sumamente en el marco de las clases, pero que hacen siempre sí a la resolución de controversias en un marco pacífico, ya sea a través de la Corte Internacional de Justicia, el resto de medios habilitados a tales efectos de poder resolver este tipo de cuestiones que pueden darse entre estados y que justamente hacen bueno, que se adjudique finalmente responsabilidad al Estado frente al daño que se hubiere ocasionado y en consecuencia se repare desde allí sin que ello implique cesar en esta actividad legal que se está llevando a cabo. Es una actividad legítima, pero que conlleva esta consecuencia y el deber del Estado entonces de responder. De allí regreso a la diferencia en relación a la responsabilidad internacional del Estado por la comisión de un acto ilícito. Bien, esto es todo en relación a responsabilidad internacional por actos no prohibidos. ¿Alguna consulta, duda hasta acá, punto a reflexionar sobre el cual quieran ahondar? ¿Los escucho? Esperen que voy a dejar de compartir. Por mi parte no, profe, pero me interesó mucho el tema, así que estuvo muy bueno, gracias. Bueno, me alegra mucho. No, ay, esperen que Adhiero a otra lo que vez no dijo me veo. Josefina. Ay, acá veo recién, profe, no la vemos. Sí, no, Bueno, no lo la importante vimos es que me... No nunca, estuvo pero nunca, profe. no quisimos interrumpirla, ¿En entonces. Bueno, debe ser algo de la computadora. Acá yo... Ya estoy, ¿eh? Ahí está. Hay algo en la configuración que voy a... porque me veo cuando se me prende la lucecita y ahí es que me veo. Me siento Che, no soy tan vieja y estoy ahí complicada en la tecnología, todo mal. Pero bueno, me alegra mucho que les haya gustado el tema. Podemos seguir ahondando, hay muchas temáticas específicas sobre las cuales vamos a abordar estos puntos. Bueno, por supuesto en materia de medio ambiente lo vamos a ver palpable, y fíjense, regreso siempre al desarrollo progresivo del derecho internacional en la materia, y que resulta hoy en día sumamente necesario y fundamental. Así que bueno, siempre abierta a preguntas para continuar en el tema abordando. Si quieren una mayor cantidad de material en este aspecto, por supuesto, se los envío para continuar trabajando.
Profe, Sí, voy a hacer una pregunta, pero no sé si capaz ya se dijo, pero pude haber no prestado atención si se dijo. Es, ¿el Estado tendría que responder por actividad, por ejemplo, de empresas privadas? exacto, Ah, exactamente, Jazmín. El Estado listo. responde. Más allá de que, por supuesto, la empresa que explota la actividad específica ha de tener su responsabilidad también, y en este aspecto los seguros que se contratan, ¿sí? En consecuencia. Pero ello no exime al Estado de la responsabilidad en este aspecto subsidiaria que justamente ha de tener que afrontar, porque esta actividad se lleva a cabo en su territorio o bajo su control, porque obviamente estamos hablando de, fíjense, muchas de estas actividades implican, por supuesto, lo que hace a políticas de Estado, y de allí entonces, bueno, en base a lo que significa el deber de control en primer lugar, y en consecuencia de responder frente a su vez a lo que hace a la negligencia que pudiera haberse producido por parte del Estado. Pero siempre en este marco responde por las consecuencias, las mismas afectan a estados vecinos, ¿sí? O bueno, ni hablar el punto específico que hablábamos de lo que hace al tratado cuando se envía al espacio un determinado objeto y que el mismo no cae en un marco controlado, aun cuando lo hiciera. Hace poco me acuerdo que vi, creo que eran los chinos que habían enviado, no sé si era parte de un satélite o qué, que cayó también en otro estado, por supuesto en un marco controlado, pero bueno, cualquier tipo de perjuicio que se hubiera ocasionado, China tenía que responder en consecuencia. Así está establecido internacionalmente y por supuesto ha de resarcir el daño correspondiente. Perfecto, gracias, profe. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra consulta en base a este tema que por supuesto seguiremos abordando o en relación al problema? Ahora le respondo a Gastón, ya me comprometo a hacerlo. Más allá de eso, bueno, me escriben, les vuelvo a poner mi mail. Voy a estar atenta porque Gastón me llegó como spam. No sé por qué, pero voy a estar atenta también al spam. Y si no, bueno, Gastón justamente me mandó un mensajito por WhatsApp para avisarme, también lo tengo abierto para que me escriban y abordamos cualquier cuestión relacionada del problema dentro de este marco, dentro del campus, por supuesto, que es el canal principal, pero enseguida me consultan y lo abordamos. Profe, Sí, yo tengo una chicos. consulta en relación al trabajo práctico porque, no sé, el lunes fue feriado. El lunes anterior habíamos hablado con Mariano a ver si podía pasarse para la entrega para el domingo, porque estábamos en fecha de parciales y todo, entonces capaz si existe la posibilidad. Y como usted recién dijo, sábado, no sé si quedó sábado o domingo. En el campus figura como fecha domingo, a la medianoche. Ah, bien, gracias. No había chequeado el campus. Ah, Perdón. bien, bien, no hay ningún problema. Igual más allá de que no estuviere, por supuesto, no hay problema, tienen hasta el domingo, tienen todo el fin de para resolverlo, quédense tranquilos. Gracias. Así que dejamos hasta el domingo. Domingo 16 para la resolución. Gracias, profe. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, Profe, sí, ¿tenemos dale. alguna limitación en cuanto a la extensión? No, no hay ningún problema, los dejo que Sí, siempre tampoco en un vamos a marco, por escribir supuesto, 50 hojas, pero más o menos. claro, 15 páginas no es necesario, sí un marco de No, no. análisis que es lo que pretendemos, ¿no? Que lo que ustedes transmitan sea en un marco de comprensión. Si así no lo es, por supuesto, bueno, haremos en este caso la mea culpa correspondiente para poder proyectarlo y que ustedes lo entiendan, que es la finalidad, y lograr este marco de análisis que es lo que pretendemos. Así que no hay problema en eso, sino en la importancia del contenido en base a lo que hubieran comprendido, que es lo fundamental. ¿No? Por favor, Daniel. Bueno, si Hola, estamos buenas todos noches, ¿qué bien, tal?
No sé Gastón, sí. si, o si prefiere por mail, no hay problema, como le sea más cómodo, no hay problema. Se cortó Gastón, no, llegué al final de que era así. A ver, ahí se escucha más o menos. Sí, Hola. sí, se te escucha. Ahí se escucha. No, le decía que si quiere contestarlo ahora o por mail, como le resulte más conveniente, no hay problema en cuanto a las consultas que le había hecho por correo. No las tengo acá específicas, Gastón, porque no tengo el mail abierto. Si querés, querés comentarlas y las charlamos entre todos, excelente. Si no, ¿Cómo? las abordamos individualmente como prefieras. No, por mí es igual, ¿no? Como le sea más cómodo a usted, no hay problema. Yo, si quiere, acá tengo más o menos el mail, lo puedo ver en el teléfono, pero como son 3 o 4 preguntas, por ahí se hace medio denso para el resto. No sé, por ahí. Bueno, las Preferible que las contesten dejamos entonces para responderlas. Ahora como yo quiera. te las respondo por mail, quédate tranquilo. ¿Sí? Porque como es medio largo la escritura y todo, por ahí es medio engorroso para que lo escuchen todos, medio aburrido por ahí. Dale, Si no dale. entiende la No hay consulta, ningún por ahí como que- problema, lo abordamos juntos, quédate tranquilo. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor, al contrario. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado el tema entonces. Y bueno, seguiremos abordándolo a lo largo de las cursadas. Bueno, chicos, les deseo un muy buen fin de semana. Cualquier cuestión, enseguida me escriben, me consultan y lo abordamos para la resolución del problema. Les envío Dale, buenas gracias. noches y que Nos descansen. vemos. Gracias. Chao, Gracias, gracias. profe. Nos vemos. Buenas noches. Luego.